Inicio a la sesión del día de hoy. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias por haber asistido. Sabemos que hoy es un día un poquito frío en todo Colombia, básicamente, pero hoy vamos a arrancar nuestra segunda sesión de nuestro ciclo de webinars IA sin miedo, pensar, enseñar y transformar en la universidad. Esta sesión es organizada por el Sindicato Atenea y vamos a tener varias sesiones. Esta es la segunda sesión. Hoy estamos acompañándonos con el profesor Johnny Tamayo Arias de la sede Manizales. Mi nombre es Juliet Sánchez Mendoza, soy del Departamento de Física de la sede Bogotá. La conferencia que el profesor Johnny Tamayo nos va a dar el día de hoy es diseñar con IA, de la teoría a los proyectos reales. El profesor va a tener 45 minutos, más o menos, y luego vamos a tener un espacio de preguntas y una conversación alrededor de unos 25, 30 minutos y luego cerraremos. Entonces, aspiramos que el tiempo de esta sesión sea más o menos de 1 hora y cuarto, 1 hora y 20. Y en el chat tenemos ya el link de la primera sesión del profesor John William Branch y ya está allí en el chat para los que quieran acceder a la primera sesión de de este ciclo de webinar. Entonces, muy buenas tardes para todas y todos. Le damos la bienvenida muy calurosa a esta segunda sesión del ciclo de webinars y sin miedo, pensar, enseñar y transformar en la universidad. Em, de nuevo repito, organizado por nuestro sindicato de empleados públicos docentes Atenea. Y la idea de este ciclo es reflexionar colectivamente sobre el impacto y los usos de la inteligencia artificial en la educación superior. Está conformado por 4 encuentros, este es el segundo de ellos. La idea es mirar la inteligencia artificial con un sentido crítico desde nuestras prácticas como docentes, investigadores, investigadoras en distintos contextos y sedes de la Universidad Nacional de Colombia. El profesor nos va a compartir su experiencia en el uso práctico de herramientas IA aplicadas al diseño y la gestión de proyectos reales, y esta es una invitación a explorar cómo podemos integrar la inteligencia artificial en procesos creativos, técnicos y pedagógicos de manera reflexiva y situada. El profesor Johnny Tamayo Arias es docente e investigador en la Universidad Nacional de Colombia, en la sede Manizales desde el año 2005. Su trabajo se ha enfocado en la relación entre tecnología, diseño, pedagogía y territorio, con un énfasis en la innovación aplicada a través de metodologías participativas y pensamiento proyectual. Cuenta con una trayectoria sólida en el desarrollo de proyectos interdisciplinarios que vinculan la IA con la resolución de problemas reales, tanto en entornos educativos como en escenarios sociales y productivos. Profesor Tamayo, te damos una bienvenida. Y pues la palabra. Adelante, profesor. Gracias, profe Julie. A continuación damos inicio al curso de gestión de proyectos con IA. Voy a compartir pantalla. No sé si me confirman si están viendo mi pantalla. Ya, Sí, profe, sí, señor. Listo. Bueno, bueno. ¿Qué admitir? Bueno, acá visualizamos todo esto en pantalla. Bueno, ahora sí. Entonces, vamos a empezar con diseñar con IA. Voy a tratar que en este, digamos que en este espacio tengamos conceptos teóricos, pero también conceptos prácticos. ¿Cómo podemos en nuestra aula de clase empezar a utilizar la IA? Hoy en día, en estos procesos cada vez se están volviendo más transversales en diferentes áreas de la ingeniería, como el de las ciencias, tanto digamos que básicas como complementarias. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros debemos tener claro contenido de la presentación.
Conceptos generales de inteligencia artificial. Vamos a hablar sobre conceptos de cómo hoy en día la evolución de la inteligencia artificial nos está ayudando a diferentes oficios, diferentes actividades. Nosotros cómo lo podemos utilizar y cómo podemos generar un plus dentro de los contenidos y dentro de los procesos de formación que cada uno de nosotros en las aulas estamos desempeñando. Caracterización de problemas y proyectos en el contexto de la IA. Es fundamental nosotros ver hoy en día cómo la IA nos ayuda a identificar problemas y también a generar posibles soluciones, alternativas de solución. En los proyectos esto es fundamental, nosotros tener caracterizados los problemas. Digamos que en los proyectos hablamos mucho de la línea base, cómo nosotros podemos complementar esas líneas base para poder clarificar, identificar y digamos que describir esos problemas a nivel de causas y efectos y cómo podemos generar soluciones, alternativas de solución frente a escenarios que se nos presentan en los proyectos. Aplicaciones de la IA, digamos que diferentes aplicaciones que podemos utilizar en los procesos de formulación, de identificación de problemas, en el tema de planeación, de seguimiento y control. Cómo hoy en día utilizamos la ingeniería de prompts, todo lo que son esas consultas, digamos que esas instrucciones que damos en el mundo de la IA para el tema de proyectos, digamos, vamos a dar unos tips que nos ayudan, digamos, a identificar los proyectos de una manera más asertiva. Vamos también a mostrar alguna aplicación en la formulación de proyectos, casos prácticos de cómo nosotros hemos desarrollado y cómo hemos implementado. Entonces, partimos de estos conceptos generales. La inteligencia artificial, digamos, ¿qué es la inteligencia artificial? Es una rama de la informática que desarrolla sistemas para realizar tareas propias de la inteligencia humana, como reconocer patrones, toma decisiones. Nace en el año 56. Esto no es un tema nuevo, esto se lleva trabajando muchos años. Digamos que hemos visto una evolución desde el punto de vista de la data, desde el punto de vista algorítmico, y cómo son estas reglas simples a nivel complejo, digamos cómo se empieza con el tema del empleo de redes neuronales, el tema del machine learning, deep learning, y cómo estos avances permiten aplicaciones en muchos campos, digamos, ejemplo, salud, tenemos también la educación, industria y cómo nos está planteando retos éticos en el uso de la IA. Digamos que cuál es ese uso y cómo va a ser el empleo que vamos a utilizar en el tema de la IA. Este impacto de la IA en la industria y en la resolución de problemas complejos. Tenemos el caso de la salud, digamos, en el tema de diagnósticos y tratamientos personalizados hoy en día, como el tema de, digamos que, de los análisis predictivos que estamos utilizando a partir de imágenes, digamos, de todo lo que es el análisis de imágenes y ayuda en los procesos, digamos, de diagnóstico. Siempre debemos pensar que estas herramientas son ayudas, son complementos, pero no son las que en este momento están tomando la decisión. Es decir, es muy importante nosotros tener claridad frente a ese complemento. En el tema de las finanzas, en el tema de la detección de fraudes y gestión de riesgo, digamos que en los análisis de gestión de riesgo financiero, estamos identificando estas herramientas de una manera digamos que muy precisa, nos están ayudando mucho en el tema del fintech, todo lo que es la banca de inversión, la banca digital y cómo podemos generar, digamos, procesos de control en el tema financiero. También tenemos el tema de transporte, digamos que todo lo que es el tema de movilidad a nivel de vehículos autónomos, optimización de rutas y también el tema del riesgo desde el punto de vista de movilidad. Para el tema de educación, el aprendizaje personalizado, hoy en día cómo nosotros vamos a entregar los contenidos y cómo esos contenidos nos van a ayudar al desarrollo, digamos, a que las personas puedan, digamos, que acceder a esa información de una manera mucho más sencilla y con unos grados, digamos, que de aceptación y de interpretación de la información de una manera mucho más compleja y mucho más confiable. En el tema de la manufactura, todo lo que es la automatización de líneas de producción, tenemos todo lo que son los mantenimientos preventivos, correctivos, lo que es la programación de la producción y cómo esto cada vez nos va a ayudar más a generar procesos de optimización. Digamos que vamos a generar unos procesos. Hoy en día tenemos diferentes empresas en Colombia con niveles de automatización del 75, 80, 85%, tanto en procesos logísticos como en procesos, digamos, de ensamble, y cómo hoy en día la IA nos están ayudando a optimizar esos procesos y a mejorar los nuevos procesos y la nueva configuración en el desarrollo de productos, cómo la IA nos está ayudando a la conformación. Hoy en día hay ejemplos de Colombina, de Super de Alimentos, de Nestlé,
diferentes herramientas que nos están ayudando a la generación de nuevos productos a partir de información del mercado o optimizaciones de producto a nivel técnico. Caracterización de problemas y proyectos en el contexto de la IA. Digamos que uno de los temas que más trabajamos en los proyectos es la identificación de problemas. Digamos que a veces nos suena muy sencillo, pero uno de los temas más complejos en los proyectos es identificar el problema. Muchas veces no tenemos claridad frente al problema, a la dimensión del problema y su identificación. Entonces, tipos de problemas que enfrentan la gestión de proyectos. Dentro de estos tipos de problemas tenemos los problemas estructurados. Son predecibles y se basan en patrones definidos con datos históricos y control a nivel de inventario. Y problemas no estructurados involucran alta incertidumbre y variabilidad sin patrones claros como la toma de decisiones estratégicas en situaciones nuevas. El ideal, digamos que lo fácil hoy en día en un proyecto es uno partir de un problema estructurado, donde tenemos variables, datos históricos, digamos que líneas base que nos van a identificar durante muchos años cómo es el comportamiento del problema y cuáles son esos puntos, digamos, que debemos atacar dentro del problema. Eso es, digamos que el normal cuando nosotros tenemos un problema estructurado entre una organización, pero los problemas más complejos vienen en los no estructurados, donde vemos una variabilidad y una alta incertidumbre. Digamos que tenemos variables hoy en día en los proyectos y lo estamos viviendo en Colombia, el tema político. La variable política, digamos, es una variable con una alta variabilidad y con un grado de incertidumbre muy alto, donde tenemos, digamos que diferentes variables o identificaciones de variables desde el punto de vista no cuantitativo y en donde nos está generando unos patrones, digamos, de incertidumbre muy altos en el tema del problema y cómo abordar el problema frente a la solución. Entonces esto, digamos que cada vez se nos está volviendo más complejo el tema de los problemas al no ser estructurados y cómo estas herramientas nos pueden ayudar, digamos que abordar estos problemas o a mitigar este tipo de problemas. Para determinar ese tipo de soluciones adecuadas, primero debemos tener claro la disponibilidad de los datos, si realmente tenemos datos relevantes y suficientes. Dentro de los datos que digamos que se levantan en esas líneas base, es muy importante nosotros determinar cuál es la fuente de información que tenemos, cuál es la variabilidad de los datos y cuánto es la certeza en los datos, digamos la confiabilidad en el dato. Esto es fundamental, digamos que muchas veces uno de los tiempos que más nos gastamos en estos procesos es en la depuración de los datos y en la validación de los datos. Porque si nosotros no llegamos a tener unos datos confiables, relevantes y con un niveles, digamos, importantes a nivel de data, nos va a generar los sistemas información no relevante, información basura. Entonces es muy importante el tema de la data, nosotros cómo generamos esa confiabilidad de los datos y tener una línea base que nos ayude a poder predecir. Necesidades de predicción. Se requiere anticipar los resultados. Esto es muy importante porque nosotros a través de diferentes modelos podemos llegar a predecir, digamos que en el caso de los proyectos, los análisis multicriterio se utilizan mucho para poder determinar cuáles son las probabilidades de éxito de una solución frente a otra. No necesariamente las decisiones hoy en día se toman solo financieras. Hace unos años tomábamos decisiones desde el ámbito financiero. Hoy en día es más complejo la toma de decisiones frente a una alternativa de solución porque tenemos un tema, que son variables desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista social. Hoy en día el impacto social del beneficiario es fundamental, el tema ambiental y cómo estas variables nos va a generar una viabilidad jurídica. Entonces es muy importante nosotros analizar eso, poder determinar esos contextos y cómo van a ser esas predicciones frente a una integralidad del proyecto y otra variable también fundamental, el territorio, la localización y la microlocalización. No es lo mismo yo desarrollar un proyecto digamos que social, para Colombia, para el departamento de Antioquia, departamento de Caldas, departamento de Cundinamarca, que para el departamento de Arauca. Digamos que vamos a ver que unas condiciones sociales muy distintas, donde esas líneas base nos cambian. Entonces es muy importante que esos niveles de predicción estén localizados. Y los niveles de localización no pueden ser a nivel macro, debemos generar a nivel de microlocalización, porque dentro de los mismos municipios, de las mismas ciudades, vamos a ver unas diferencias muy altas dentro de las condiciones. Los niveles de automatización. Es clave automatizar tareas repetitivas o complejas dentro de los procesos que determinan, digamos, en la gestión de proyectos. Estas herramientas nos están ayudando mucho a optimizar en el tema de informes. Hoy en día,
los informes en el 70% de las aplicaciones de gerencia de proyectos son informes que están automatizados. Digamos que uno dice, ¿cómo se genera la automatización de un informe dentro del BPUN, del Banco de Proyectos de la Universidad? A partir de la información suministrada por el interventor supervisor o el mismo director del proyecto. ¿Cómo generamos nosotros esas, digamos que, líneas de avance dentro del seguimiento y control del proyecto? Entonces, todos estos criterios nos pueden ayudar a generar nuestras soluciones y nuestras adecuaciones frente a las herramientas de IA. Dentro de las tipologías de proyectos, nosotros tenemos que determinar qué tipo de proyectos vamos a manejar. No todos los proyectos se manejan igual. Digamos que cada una de las características son muy distintos. Vamos a tener unos proyectos sociales o financieros con enfoque completamente social o proyectos desde el punto de vista del desarrollo económico y productividad, como son los proyectos agropecuarios, proyectos industriales o proyectos de servicio de acuerdo al objetivo del proyecto. Digamos que cuando necesitamos generar un bien específico, digamos proyectos en el área de producción, donde nosotros vamos a generar un nuevo producto, un nuevo servicio o una nueva línea de producción frente a ese producto o servicio. También tenemos proyectos de investigación. Nosotros como profesores somos conscientes que todos en algún momento, digamos desde el momento que entramos en la universidad, nos ha tocado generar proyectos de investigación, la generación de un producto, de una investigación con digamos, con unos niveles de riesgo muy altos. ¿Y por qué digo muy altos? Los niveles de riesgo de un proyecto de investigación es mucho más alto, mucho más complejo desde el punto de vista del riesgo que un proyecto industrial o un proyecto, digamos, convencional del sector. ¿Por qué lo digo? Porque no necesariamente los proyectos de investigación van a tener el mismo alcance. El alcance todavía no está muy determinado y dentro del proceso constructivo del proyecto, de la estructuración, del desglose de las actividades, es posible que el proyecto no sea viable o sea viable dentro de la misma actividad de investigación. Entonces esto nos genera unos riesgos muy altos y cómo nosotros podemos manejar ese tema de riesgos dentro del proyecto. Tenemos también proyectos públicos o oficiales, proyectos mixtos, digamos que alianzas entre lo público y lo privado, y proyectos con influencia, digamos que a nivel local, regional, proyectos nacionales, multinacionales o más grandes macroproyectos. Digamos que lo vemos con megaproyectos, digamos el proyecto que llevaba alrededor de 14 años, que es el proyecto de Chancay, el gran puerto desarrollado por los chinos en Perú, digamos, donde tenemos el megaproyecto, uno de los proyectos más ambiciosos a nivel de puertos que se ha hecho en toda Latinoamérica, o no, podemos decir que el más ambicioso, y cómo este proyecto, digamos, a nivel de macroproyecto puede influir no solo en un país, sino en varios países de una zona. Entonces, esto es importante nosotros tenerlo en cuenta, cómo es esa estructuración y cómo podemos llegar a buen término. Dentro de los procesos de la dirección de proyectos, digamos que nosotros siempre manejamos 5 conceptos dentro del ciclo. Digamos, lo primero, el inicio. Lo más difícil de un proyecto es iniciarlo. Digamos, una vez que tú lo tengas planificado, lo más difícil es empezar. Es como el motor, el arranque del motor. Nosotros tenemos que estructurar toda, digamos que esa organización temporal, esa empresa temporal para que el proyecto funcione, pero como su nombre lo indica, es temporal. Si nosotros no podemos seguir con esas estructuras después de haberse acabado el proyecto, que es uno de los problemas que pasan tanto en la universidad como en muchas entidades. Terminamos el proyecto, pero la estructura sigue. Y digamos que ahí es donde empiezan a tener problemas el proyecto, cómo es el cierre del proyecto y cómo esas estructuras temporales desaparecen. Entonces esto es muy importante. Desde el inicio nosotros debemos tener claros estos conceptos. Luego el tema de planificación. Dentro de la planificación, digamos, las herramientas más importantes, digamos, que se utiliza es LDT o WS en sus siglas en inglés, que significa la estructura de división de trabajo. Nosotros cómo definimos esas actividades que vamos a desarrollar. Pero ahí es donde se vienen los métodos de planificación. Digamos que en el área de software utilizamos mucho lo que son metodologías ágiles, metodologías Scrum, metodologías Lean, digamos que muy enfocadas en el tema industrial, pero también son, digamos, del mundo ágil, más para el tema de la industria, como son los tableros como Kanban, que nos puede ayudar, digamos, a la visualización, o proyectos oficiales, proyectos públicos que somos rígidos dentro de su manera de planificación como es la planificación en cascada dada por el PMI. Entonces, ahí es donde empezamos a mirar métodos de planeación de acuerdo a las actividades que queramos desarrollar y cuál es ese objetivo que queremos con esas,
con esas planificaciones, porque no necesariamente todos tienen el mismo alcance, el mismo objetivo y los procesos, digamos, de auditoría y control cambian. Hay procesos que son mucho más lapsos, digamos, en un modelo Scrum o en un modelo Kanban, pero mucho más rígidos en un modelo cascada. Entonces ahí es donde tenemos que mirar muy bien de acuerdo a la tipología del proyecto y a las características de la formulación. Luego en la fase de ejecución, procesos realizados para completar trabajo. Esto es muy importante, el tema de ejecución. Hay tres pilares fundamentales. Primero, los equipos de trabajo. ¿Cómo es la conformación de los equipos de trabajo? Equipos complementarios, cómo nosotros vamos a generar sinergias en el trabajo. Hoy en día el trabajo se volvió virtual, es una realidad. Nosotros hoy en día utilizamos estas plataformas, fácilmente podríamos estar gerenciando un proyecto en Europa, Estados Unidos, Suramérica, a través de las plataformas que existen. Hoy en día el teletrabajo, hoy en día está ya muy fortalecido, cada vez utilizamos más herramientas y cómo nosotros podemos optimizar esos procesos a través del teletrabajo. Dentro de estas, digamos que estructuraciones de equipos de trabajo, hoy en día las herramientas de project management, de gerencia de proyectos, como Monday, como ClickUp, como el mismo Microsoft Project, como el tema de Atlassian, a través de su suite, vamos a ver que nos ayudan mucho a tener un seguimiento del cronograma, un seguimiento de actividades, pero también un intercambio y una, digamos que una socialización, una colaboración de herramientas complementarias para poder llegar a el desarrollo de la tarea o el desarrollo de la actividad. Digamos que cada vez estamos viendo que estas herramientas se están complementando más. La herramienta hoy en día de gerencia de proyectos no solo se enfoca al tiempo y al costo, hoy en día se enfoca en las personas, en el seguimiento de las personas y cómo esa persona tiene que dar su plus y cómo nosotros le desarrollamos un ambiente idóneo, un ambiente, digamos, agradable en ese proceso de trabajo en la actividad. El tema financiero, fundamental, lo que son las economías de escala. En muchos proyectos, la universidad tuvimos el placer de conocer, digamos, el proceso de construcción de la PMO de la Nacional y cómo esas economías de escala son fundamentales en los procesos de negociación. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero con economías de escala? Cuando nosotros generamos procesos, digamos, de negociación de una tecnología, pero analizamos todo el banco de proyectos. Un ejemplo. 10 proyectos tienen que comprar computadores. Unimos los 10 proyectos, los presupuestos de los 10 proyectos y se hace una negociación global. Eso se puede hacer desde que tengamos claridad del banco de proyectos y tengamos el sistema, el banco de proyectos para hacer una negociación global. Pero la realidad es que cada proyecto es autónomo en su proceso de negociación, donde llegan a contratarse y a cumplir, digamos, con esos productos que se compromete cada una de las formulaciones, pero no una optimización del recurso. Con esos procesos de optimización podemos generar un 20 o 30% o disminución del costo o aumento de los productos. Entonces esto es muy importante en esas fases de ejecución, trabajar sobre banco de proyectos. Hoy en día estas herramientas de IA nos dan esa información en tiempo real. Este cruce de banco de proyectos es inmediato, solo con el tema del, digamos, si en este momento en una herramienta de estas utilizo el banco de proyectos con los 40 o 50 con su presupuesto detallado, el sistema inmediatamente me dice cuáles son esas economías de escala que se pueden manejar y cuáles son esas negociaciones globales, en qué ítems y para qué tiempos se tienen que prever o planificar. Entonces, este tema de ejecución va a ser muy interesante desde lo financiero. Ya les había comentado el tema del personal y también tenemos el tema de control, el control de avances. Una de las grandes preocupaciones, tener formulaciones detalladas. Es decir, un proyecto, digamos que en los proyectos manejamos mucho el concepto de fase uno, fase 2, fase 3. Fase uno es un concepto, una idea. Fase 2 es un tema, digamos, de prefactibilidad. Tenemos alternativas de solución, pero no tenemos el detalle todavía de la solución ni la selección de la solución. Ya en la factibilidad seleccionamos una solución, una alternativa de solución y hacemos ese desglose técnico de cómo lo vamos a desarrollar. La realidad es que nosotros debemos tener proyectos fase 3. ¿Qué nos está mostrando la realidad? Que no los tenemos. Es decir, la verdad es que tenemos ideas, tenemos unas prefactibilidades, digamos que unos conceptos técnicos, pero no tenemos el desglose detallado. Esto es un tema que hemos visto, un riesgo que hemos visto en muchas entidades, tanto públicas como privadas,
y cómo nosotros podemos optimizar esto de una manera más rápida a través de herramientas de IA en el tema de la estructuración de proyectos fase 3. Entonces, eso es un tema que encontramos, identificamos y que necesitamos abordar con las herramientas. El tema de control, digamos que el control, como lo vemos acá en la actividad 4, este control no es al final. Este control debe ser paralelo a todas las actividades. Son controles transversales. En muchos proyectos, digamos, de cooperación internacional, vemos el concepto de auditoría al final. Se desarrolla el producto y hay una auditoría. El problema de estos procesos de auditoría final son los costos frente a un reproceso o a una reconfiguración de producto. Entonces, por eso es que siempre se plantea el monitoreo de control de forma paralela para evitar unos reprocesos mucho más grandes y unos sobrecostos más grandes. Temores frente al monitoreo y control. El tema de los tiempos, el tema de la calidad, digamos que esto es fundamental. Estos procesos, hoy en día, pues nosotros conocemos los procesos, digamos, de supervisión, los procesos de interventoría, de auditoría, pero hoy en día hay un concepto dentro de la auditoría informática que es la auditoría continua. Estos procesos de auditoría continua son, digamos que, actividades o son controles que se tratan de automatizar para dar alertas tempranas en los procesos de ejecución de las tareas. Ya cuando el proceso, digamos, genera una alerta roja, una alerta alta, empieza la intervención por parte del auditor, interventor o supervisor. Entonces, digamos que esto también es un proceso que se está auditando mucho, se está controlando mucho. Hoy en día, la Contraloría General de la República, digamos, a través del control que se hace a todo el proceso de contratación estatal, ellos tienen un sistema de monitoreo, de auditoría continua. Es un monitoreo en tiempo real, digamos, en el momento que suben los formatos de contratación, ellos generan a través de unos algoritmos el proceso de control previo, y ese control previo lo que hace es más o menos hacer como un análisis de mercado. Digamos, usted qué tiene que desarrollar, qué tiene que entregar, cuánto vale, y más o menos ellos hacen un primer filtro desde el concepto de mercado para ver dónde están esas alertas tempranas y empezar a hacer un zoom, digamos, dentro del control. Entonces, eso van en fases previas. Hoy en día, estos procesos de auditaje deberían ser para todas las entidades desde el punto de vista de lo público, desde su banco de proyectos, y no solo en las fases de contratación, sino en todo el componente de desglose de actividades. Y seguimos con el tema de cierre, digamos, en el tema de entregables, productos, el tema del alcance, el tema de las características y especificaciones técnicas y cómo hoy en día lo manejamos. Digamos que hace más o menos unas 2 semanas nos llamaron de computadores para educar, para, digamos que, revisar unos procesos a nivel de cierre de producto que no cumplían con los estándares iniciales, y ahí es donde empezamos a mirar, venga, ¿qué fue lo que pasó con el monitoreo y control? Para que usted llegue con una duda frente a un posible incumplimiento. Es decir, ahí hubo fallos en el proceso de monitoreo y control para que usted pida a un tercero que revise o que valide un producto. Entonces, todo esto es muy importante para nosotros ver cómo vamos a utilizar herramientas de gestión, herramientas de IA en la gestión de proyectos. Dentro de estas, digamos, dentro de estas herramientas, ¿dónde vemos nosotros aplicaciones? Digamos que las aplicaciones están muy transversales, van desde el concepto de generación de ideas, todo lo que es brainstorming, todo lo que es lluvia de ideas. Este concepto de lluvia de ideas es muy importante. Vamos a encontrar con la IA herramientas bastante, digamos que potentes, que nos van a ayudar a complementar las ideas a nivel de cómo queremos desarrollar, cómo van a ser esas alternativas de solución y cómo pueden ser viables las alternativas de solución. Pero cuando hablamos de viabilidad no nos vamos a meter solo en el concepto de lo financiero, vamos a hablar desde lo técnico y también desde lo social. Hoy en día los proyectos se nos están cayendo con las variables sociales. ¿Qué es lo que está pasando con los proyectos de generación? Tanto en la parte hidroeléctrica como en la parte de paneles, es decir, el tema social y el impacto social que estamos generando y el impacto ambiental. El tema de redacción de propuestas, digamos que a partir de una caracterización mínima, nosotros debemos dar información mínima de cómo es la configuración de la solución desde el punto de vista técnico, administrativo, jurídico y financiero. La IA nos puede ayudar a complementar este tema de, digamos, de configuración y complemento a las soluciones. El tema de análisis de stakeholders, este es un mundo muy interesante. En este momento tenemos una tesis de doctorado que está manejando este tema de los stakeholders, que es el papel que están jugando los aliados del proyecto. Dentro de estos aliados del proyecto tenemos aliados internos y aliados externos. Mire,
Temas complejos en la universidad, el manejo del stakeholder interno, el problema interno que tenemos y qué es lo que busca cada uno de los stakeholders internos. No todos tenemos el mismo interés en el proyecto. A veces en la formulación lo vemos muy sencillo. El objetivo del proyecto son 5 productos, pero de pronto uno de los stakeholders no quiere solo esos 5 productos o quiere otro tipo de impactos. Entonces, ese tema es muy importante. Nosotros, a través de los stakeholders, mapear cuáles son esos stakeholders, tanto internos como externos, y cuáles son los intereses que trae cada uno de los stakeholders y cómo vamos a manejar ese tema de intereses. Digamos que para un proyecto privado, vamos a tener la banca de inversión hoy en día, el socio suyo es el que presta la plata, es fundamental. El tema de los flujos económicos que vamos a tener frente al manejo del stakeholder, pero también vamos a ver el tema de la comunidad, el tema de las sociedades y las vedurías ciudadanas frente a los proyectos. ¿Cuál es ese papel tan importante en la construcción del proyecto, en la participación y en la socialización? Luego tenemos las evaluaciones de viabilidad. Digamos que estas evaluaciones de viabilidad financiera son muy importantes. Yo la verdad soy un poco más crítico en el manejo, digamos, desde la viabilidad financiera. Nosotros cuando manejamos un proyecto en la universidad, de acuerdo al tema de las vigencias, manejamos presupuestos anuales, esto y con disponibilidad anual. Esto la verdad en los proyectos es de acuerdo a los avances. Entonces ahí es donde tenemos que mirar muy bien esto, porque si un proyecto no funciona en sus fases de ejecución, dentro del recurso tenemos que empezar a replantear el proyecto. Entonces ahí es donde vemos proyectos que se formularon en 2 años, se están ejecutando en 4 años y muchas veces con unos sobrecostos más altos que generan una inviabilidad del proyecto. Entonces esto es muy importante nosotros tenerlo en cuenta porque nos genera escenarios de no viabilidad. También tenemos el tema de las comunicaciones, como nosotros hoy en día tenemos que tener un plan de comunicaciones fuerte, el tema de las redes sociales fundamental, pero qué información es pública y qué información no, digamos, porque puede generar conflicto en el proyecto. Entonces, esto también se tiene que generar unos planes de comunicaciones a nivel de redes es fundamental y también hay que tener mucho cuidado frente a los controles y los filtros de la información. Esto hoy en día se automatiza, digamos que yo puedo generar a través de diferentes PROM y actividades, podemos generar unos videos, podemos automatizar esta información, pero necesitamos saber qué información se puede automatizar y se puede divulgar. Dentro de los conceptos de investigación de mercados, este es un tema que se está trabajando mucho con la IA, herramientas que nos ayudan a perfilar los mercados a nivel de análisis de competitividad. Digamos que hoy en día vamos a ver empresas que se están dedicando en la compra de la data. Digamos, les voy a dar un ejemplo muy puntual, el uso de la información de las cámaras de comercio en Colombia. Hoy en día se utilizan esas bases de datos para perfilar negocios y para mirar oportunidades a nivel de nichos de mercado, digamos, de mercados especializados, de acuerdo a las características del proyecto. Hoy en día esta información está en el medio, digamos que es bastante confiable, se consiguen las bases de datos y esto nos ayuda mucho en el tema de analítica y para nosotros disminuir el riesgo frente a un producto o frente al lanzamiento de algún servicio. También tenemos el tema de redacción automática de documentos. Estas redacciones son plantillas, digamos que se organizan dentro de los formatos de los proyectos. Hoy en día los proyectos ya tenemos plantillas desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista financiero, redacción de plantillas para el tema de actas de inicio, actas de liquidación e informes de avance ya muy determinados y cuando ya genera un riesgo alto, pues ya digamos que estas herramientas llegan hasta un límite. Ya luego empezamos ya con el experto de una manera mucho más detallada analizando. El tema de los riesgos, digamos que todo lo que es el desglose del riesgo, manejamos 2 niveles de riesgo, digamos, el primer nivel de riesgo es de categorías, luego la característica del riesgo por tarea, y esto es muy interesante porque dentro del banco de proyectos lo que tú haces es tener un banco de riesgos. Digamos que la última vez que estuvimos trabajando, el banco de riesgos que ya habíamos organizado tenía alrededor de 300 riesgos. Entre más tú nutras un proyecto, más nutras tu banco con proyectos, vas a tener una base de datos de riesgos mucho más alta, mucho más interesante y de acuerdo a la tipología de la clasificación. Esto digamos que los riesgos se están automatizando mucho, digamos que esto se está manejando mucho con empresas en el tema de seguros, digamos que se maneja mucho en el tema de seguros y hoy en día las empresas a través de las PMO están automatizando mucho el tema de los riesgos.
Y estos riesgos, tanto los riesgos cualitativos como cuantitativos, y cómo generamos data frente al tema de riesgo en proyectos, digamos, de infraestructura a través de software, digamos que el software BIM, digamos que podemos coger datos reales de la obra, y sobre esos datos se alimentan estas matrices de riesgo. Tenemos también modelos predictivos de éxito del proyecto, digamos que desde el punto de vista financiero tenemos el análisis de valor ganado, pero también tenemos otras herramientas, digamos, de análisis multicriterio que nos ayuda a viabilizar los proyectos de acuerdo al comportamiento de su ejecución. Y el tema de optimización de recursos iniciales, pues ya les había comentado el tema de las economías de escala y cómo, digamos, a través del portafolio de proyectos, el banco de proyectos, podemos empezar a integrar el tema de compras. Esto lo está haciendo muchas empresas. Digamos que hace unos 3 o 4 años conocimos la experiencia del Grupo Argos, que la socializó con la Universidad Nacional, y cómo, digamos que se parte de un concepto de centrales unificadas, digamos, para el tema de optimización de recursos, y cómo nosotros podemos optimizar el recurso, tanto en nuestro gran banco de proyectos, que son proyectos de inversión, pero también hay un banco de proyectos importantísimo, que es el de investigación y extensión, donde ahí se pueden generar unas economías de escala muy interesantes y se pueden ampliar digamos que los impactos y productos esperados. Generación de cronogramas, digamos que en el tema de generación de cronogramas, nosotros hoy en día esto se puede automatizar, digamos que ahí tenemos ajustes de cronogramas, se maneja mucho el tema de los buffers son, digamos que, pequeños holguras que manejamos en los proyectos, y cómo nosotros podemos optimizar esto. Planificación de recursos, cuando hablamos de recursos hablamos tanto de recurso humano como el recurso financiero. La estimación de costos, el tema de los APUs, análisis de precios unitarios, APUs por inflación, pero también aquí el tema predictivo es muy importante, porque el tema de los costos también viene de una oferta y demanda. Digamos, para algunos productos lo vemos de un tema lineal, crecimiento IPC más 1 o 2 puntos, pero para algunos productos como el tema tecnológico, la estimación de costos no es lineal. Es decir, esto depende digamos, de la obsolescencia tecnológica. Y aquí me refiero, tú tienes en este momento un producto que vale 100 pesos con la última especificación técnica. El año entrante ese producto con esa especificación vale menos, porque existe una variable que se llama obsolescencia tecnológica. Entonces, este tema también lo podemos manejar. Esto también se puede generar unos procesos de automatización y de proyección. También tenemos la optimización de los planes de proyecto, digamos que todo lo que es la planificación. Ya tenemos la generación automática de documentos, redacciones de planes de comunicación, que ya lo habíamos comentado, y el tema de los indicadores. El tema de indicadores es fundamental, porque el tema de indicadores nos va a alimentar cómo, cómo nosotros podemos, cómo nosotros podemos desarrollar y hacer seguimiento en diferentes etapas. ¿Todos me están escuchando bien? Que aquí me pregunta que si se cayó la red. Sí, señor, perfecto. Vale, Profe, yo te perfecto. escucho perfecto, sí. Listo, oye, gracias. Bueno, y tenemos los análisis predictivos de riesgo. Bueno, tenemos el tema de automatización, pues no me voy a meter mucho acá, digamos que ya lo había tocado, monitoreo y control y cierre. Todo este tema nos muestra lo siguiente: dónde debemos empezar a automatizar el proyecto, digamos, dentro de las tareas repetitivas o de rutina. Digamos que esto es importantísimo, y dentro de estas actividades repetitivas y de rutina tenemos 3 componentes. Nosotros atacamos esos 3 componentes, que vamos al tema del costo, el costo del presupuesto. Yo creo que nosotros tenemos que mejorar la gestión del costo y la gestión del presupuesto. Esto se puede optimizar mucho. Las economías de escala pueden ser altísimas frente al tema del proyecto, y como les digo, que más que tenemos la disponibilidad presupuestal en muchos casos. Entonces aquí es un tema que hay que analizar. El segundo punto, el cronograma, los tiempos, la planificación de los tiempos, tener más detalle. A nosotros no nos sirve un proyecto de 1.000 millones de pesos con 10 actividades. A nosotros nos sirve un proyecto de 1.000 millones de pesos con 50 o 70 actividades. Entre mayor desglose, hay mayor seguimiento y mayor confiabilidad. Muchas veces no sabemos hacia dónde apuntamos. Y ustedes, muchos de los que están acá presentes, han tenido experiencia en el manejo de proyectos de inversión y saben, digamos, que a veces la complejidad en la formulación tan genérica que podemos tener de un proyecto. Y el tema del recurso humano. Entonces aquí tenemos 3 componentes importantes que son objeto de mejora, de optimización a través de herramientas de IA. Otro de los
temas que se manejan mucho, las tareas de juicio, toma de decisiones, desde el punto de vista de planificación y el punto de vista de riesgo. Aquí nosotros manejamos toma de decisiones frente a la integralidad del proyecto. Aquí no se está tomando decisiones desde lo financiero. Aquí se está manejando 5 o 6 aspectos para la toma de decisiones. Y muchos de los casos hay proyectos que tienen un componente eminentemente social, donde los pesos de decisión van marcados más por un criterio social, por un criterio ambiental o por un criterio técnico. Depende de la característica del proyecto y el beneficiario. Y luego seguimos todo lo que es la planificación, digamos que a nivel de DT, la calidad de las aplicaciones y el alcance. Entonces vemos, digamos que grandes grupos, digamos que nosotros la recomendación que hacemos es empiece a optimizar usted este grupo de tareas repetitivas, luego con tareas de juicio y tareas de decisión. Integrar la inteligencia artificial en la gestión de proyectos ofrece numerosas ventajas en la comparación con los métodos tradicionales. La automatización de tareas repetitivas como la generación de informes, planificación de recursos o asignación de tareas permite un ahorro significativo de tiempo y esfuerzo, lo que mejora la productividad del equipo. Además, las capacidades predictivas de la IA permiten anticipar riesgos, desviaciones en el cronograma y problemas de presupuesto antes de que ocurra, facilitando una toma de decisiones proactiva y la implementación de soluciones rápidas. La personalización de los planes de proyecto mediante modelos de IA optimiza la asignación de recursos, mejora el control de la calidad en tiempo real y ajusta dinámicamente el curso del proyecto según las necesidades cambiantes. Sin la integración de la IA, los proyectos suelen enfrentar una mayor carga administrativa, mayores errores humanos, menor capacidad para adaptarse. Pero yo les voy a decir cuál es la restricción más grande de utilizar la IA en los proyectos, la gestión del cambio. Si usted le entrega a la gente las herramientas, el problema es que la gente no las usa. Es decir, aquí nosotros tenemos que generar esos procesos de acompañamiento para que la gente aprenda a planificar un proyecto, aprenda a formularlo, pero empiece a utilizar la herramienta. Cuando la gente ya valora la herramienta y ve que esto le está disminuyendo los tiempos, digamos, la generación de informes en los proyectos, aquí yo sé que aquí hay muchos que son y que han sido directores de proyectos de inversión, saben los tiempos que nos demoramos en los informes y nos piden informes de todo. Entonces ahí es donde vemos la necesidad de este tipo de herramientas para optimizar. Digamos, lo que se estuvo implementando en la DNET con el Confluence, con la automatización de los procesos, en los informes, a través de estas herramientas como el Confluence, esto nos va a ayudar mucho en el tema de la operación y seguimiento, y son muchas las horas de las que nos vamos a ahorrar. Entonces, esto es importante, pero tenemos que partir de un punto que queramos cambiar. Tenemos que cambiar la manera como tradicionalmente manejamos los proyectos. Entonces, se nos viene ahora el tema de los proyectos y cómo vamos a implementar esto. Entonces, tenemos ahora el concepto de la ingeniería de prompts. Importantísimo nosotros hablar sobre el arte de diseñar y perfeccionar las preguntas o instrucciones que damos a la inteligencia artificial para obtener respuestas. Debemos tener claridad en la manera cómo vamos a formular la pregunta. ¿Qué principios hablamos? Claridad, especificidad, contexto adecuado, modularidad de los prompts para obtener resultados. Entonces, ¿cuál es el contexto dentro de lo emocional? ¿Yo qué quiero? ¿Quiero un concepto técnico? ¿Quiero un concepto social? ¿Cuál es ese tema, digamos, el tono emocional que quiero darle a mi prompt, a mi pregunta? ¿Cuál es ese formato que necesito? Importantísimo generar estos procesos de formato. ¿A quién? ¿Cuál va a ser ese perfil que vamos a hacer? Si vamos a hacer un perfil experto, si vamos a utilizar un perfil experto, quiero que sea para la comunidad en general. ¿Cuáles son esos ejemplos, digamos, de estructura? ¿Cuál es el contexto y cuál es la actividad específica? Y cuando yo hablo de actividad específica es que sea medible y cuantificable. Entonces acá tenemos, digamos, que un pequeño ejercicio. Esto lo estamos utilizando. Digamos que ahorita les voy a mostrar un prompt, digamos, en ChatGPT y otro prompt que estamos haciendo en VO3 para un video, cómo nosotros lo estamos haciendo. Entonces, primero, debemos conocer muy bien la problemática, pero cuando yo conozco la problemática, describimos el título del proyecto. El título del proyecto debe tener el producto y debe tener la microlocalización. Si yo en un proyecto, en el título, no incorporo la microlocalización y el producto, con unas características de medible de que sea medible y cuantificable, la IA me va a generar muchas alternativas y no me va a ser tan específica. Entonces es muy importante nosotros generar esos procesos de microlocalización. En algunos proyectos hemos dado hasta coordenadas, puntualmente, de tales a tales coordenadas queremos desarrollar esto. A ese nivel necesitamos llegar. Dentro de la estructura general para el título del proyecto, verbo acción,
objeto o tema del proyecto, cuál es el enfoque o el método. Cuando hablamos de enfoque y método, nosotros, y ahora les voy a mostrar en el ejemplo, nosotros le podemos decir a la IA, mira, yo quiero un proyecto que se estructure a través de un método cascada o a través de un método Scrum buscando este y este objetivo. Eso lo podemos decir. ¿Cuál es ese alcance o contexto específico? El resultado meta, la herramienta o técnica utilizada y la aplicación del contexto. Entonces, una vez que nosotros empezamos a definir, ya empezamos aquí a construir. Entonces acá tenemos, digamos que una estructura básica que está amparada en el título de la propuesta, descripción del problema, antecedentes, justificación, marco conceptual, estado del arte. Aquí vemos un ejercicio que se hizo para un documento de investigación. Este documento de investigación tiene un concepto preliminar, título, descripción, antecedentes, justificación, marco conceptual, estado del arte, objetivos. Generamos específicos, generar específicos en algunos, digamos que para generar los objetivos esto me va a ayudar mucho para el árbol de problemas y objetivos. En algunos casos hay que determinarlo en qué niveles o subniveles de queremos de desglose el árbol de problemas y de objetivos y la estructura de desglose de trabajo. Entonces aquí, digamos que damos un ejemplo, contexto del problema, explicación del entorno que rodea el problema, problema central, descripción clara del problema, causas y efectos y impacto. Entonces aquí vemos la estructura del prompt. Entonces les voy a mostrar un ejemplo. Perdón, acá oculto esto. Les voy a dar un ejemplo de bueno, están viendo mi pantalla, esto es como el Page, como el Word. ¿Sí lo están viendo? Sí, señor. Sí, Bueno, señor. entonces en este ejercicio, ¿qué fue lo que hicimos? Digamos que nosotros ya tenemos una estructura de prompt, digamos que el prompt general de planeación, rol, vamos a actuar como expertos en formulación y gestión de proyectos bajo metodología PMI, Lean, Ágil y enfoque de marco lógico. ¿Cuál es el tema? Estructura el documento de inicio y planeación, el contexto. Vamos a dar un objetivo general, un alcance que sea medible, la localización que yo les había comentado, beneficiarios, productos esperados, costo total estimado y duración. Y empezamos a estructurar lo que le vamos a preguntar a ChatGPT. Entonces, le decimos en el ejercicio 1, rol. A partir del rol de experto en formulación de proyectos bajo la metodología PMI en cascada, realizar el análisis del siguiente documento del proyecto titulado, perdón. Entonces tenemos diseño de una plaza de mercado para el municipio de Anserma Caldas. Objetivo del proyecto, diseñar la plaza de mercado del municipio de Anserma Caldas. Entonces ustedes ven acá, digamos que nuestro objetivo es diseñar puntualmente un producto, una plaza de mercado y una ubicación. Entonces aquí estoy cumpliendo con tres ítems fundamentales. La actividad que quiero desarrollar, el producto y la localización. Luego el alcance, realizar el árbol de causas y efectos de este proyecto y realizar la ETA del proyecto. Estas son las dos actividades que inicialmente le digo a ChatGPT que haga. Entonces, lo primero que hacemos en ChatGPT es que creamos un nuevo proyecto. Digamos que en este nuevo proyecto es un tema de categorización de carpetas. Nosotros creamos en la carpeta Proyecto IA y dentro de la carpeta Proyecto IA empezamos a darle las instrucciones. Bueno, entonces aquí utilizamos el mismo contexto que ustedes vieron que estábamos en el Word, lo pegamos y ChatGPT me dice, bueno, diseño de una plaza de mercado, título del proyecto. El objetivo general, me plantea el objetivo general y me propone un árbol de causas y efectos. Entonces acá me dice, ¿cuál es el problema central? Este problema central, se los digo, nosotros hemos desarrollado ese proyecto. En este momento ya entregamos el diseño de la plaza de mercado de Anserma a través de la universidad y en este momento la realidad es esta. Digamos que en este momento ChatGPT yo no le di la información, pero es que no cumple con las condiciones adecuadas para el tema de comercialización y salubridad, no cumple con la norma. Eso es una realidad. Tenemos los efectos, tenemos las causas principales y tenemos la solución propuesta. A partir de esa información, él me genera un árbol de causas y efectos. Entonces acá tenemos el problema central, los efectos y las causas. Pero yo le digo a ChatGPT, bueno, y luego me genera la ADT. ¿La ADT qué son? Las actividades que debo desarrollar. Como yo pedí un enfoque cascada, entonces él me está diciendo, venga, las fases del proyecto en cascada serían inicio, planeación, ejecución, cierre y entrega. Entonces para el inicio él me está diciendo qué debo hacer, en qué subnivel debo llegar. La planificación, qué debo hacer, y en la ejecución cada uno de los ítems que debo hacer. Entonces,
una vez que él me genera todo esto, yo le digo, genéreme el código XML para poder transcribir o poner, dibujar el árbol de problemas y árbol de objetivos de una manera más bonita. Entonces nosotros utilizamos Mermaid. Esta es una aplicación para diseño, digamos, diseño de gráficos, digamos, en el tema de diagramas, y copiamos el código que nos da ChatGPT. Entonces copiamos el código y aquí tenemos nuestro árbol. Inicialmente nuestro árbol tiene unas causas y unos efectos. Tenemos el problema principal, él me propone unas causas, cada causa tiene un efecto. Digamos que para temas de formulación, digamos que a mí no me interesa, no, digamos que me sirve más el detalle. Este primer nivel yo necesitaría desglosarlo más, luego le pedimos eso, pero a lo que voy yo es que esta información la podemos transcribir y la podemos exportar a un generador de diagramas. Este generador de diagramas, digamos que para el que estoy utilizando, que es el Mermaid, tú puedes utilizar aquí el código y copias el código que te genera ChatGPT. Entonces aquí empezamos, digamos, a generar nuestros árboles de problemas, árboles de objetivo, y lo mismo hacemos con nuestra EDT. Dentro de la EDT vemos el árbol que nos genera, digamos, la estructura de división de trabajo con las actividades principales. Aquí tenemos nuestro árbol con cada una de las características y luego vamos personalizando qué es lo que nosotros queremos ver. Esta es una manera, digamos, una herramienta que la estamos utilizando mucho en el tema de la estructuración, pero interesante en el tema de la planeación, cuando nosotros generamos la ET. En el tema de la ET es muy importante uno ver cuál fue la estructura que usted pidió. Y aquí vienen los métodos de planeación. Aquí yo pedí un método de planeación en cascada, pero yo pude hacer un análisis comparativo de otros métodos de planeación, el método Scrum o el método Lean, y comparar las tres y cuáles son los beneficios que tiene o los errores que tiene. Entonces, esa fue otra de las preguntas que se le hizo a ChatGPT, y ChatGPT te dice lo siguiente. Cascada, el proyecto. Digamos que lo recomienda para proyectos públicos con requisitos fijos. Yo les digo, para los proyectos de la universidad casi siempre, preferiblemente se busca metodologías en cascada. Para un proyecto participativo, evolutivo o de desarrollo de software, Scrum, una metodología ágil. Y para procesos técnicos, esto yo lo enfoco mucho en el tema industrial, digamos en el tema de producción, líneas de producción, procesos industriales, la metodología Lean. Digamos que tuvimos la experiencia con EPM. EPM se enfoca más en metodología Lean para el tema de ágil. Entonces ahí es donde empezamos a mirar esas comparativas y cómo estas herramientas me ayudan a qué, a perfeccionar la planeación. Esto es muy importante dentro del mundo de la formulación. Pero ahora estábamos viendo un ejemplo, como yo les mostraba ahorita, a ver si todavía está. Estamos ahorita con el tema de contenidos. Entonces ahí vimos un tema de planeación, pero también necesitamos trabajar un tema de formación. Entonces aquí vemos el tema de VO3, digamos que las aplicaciones de VO3 de Google, y cómo a través de una imagen, nosotros tomamos una imagen, podemos recrear el contexto que creamos a través de un prompt. Digamos acá que lo que estamos haciendo, estamos construyendo digamos que un contenido de proyectos, es una clase de proyectos, pero van a ser unos pequeños shorts de 30 segundos, un minuto. Digamos que el desarrollo fue a través de una imagen, fue una fotografía que se toma del profesor, y sobre esto generamos un contexto digamos, de construcción. Entonces aquí les voy a mostrar lo que estamos diseñando. Digamos que este es el diseño del video, luego montamos el tema del audio. Perdón, aquí, vamos a ver si me carga. ¿Por qué estamos utilizando este tipo de herramientas? Porque nos ayuda a generar contenidos, microcontenidos, de una manera mucho más confiable y mucho más didáctica para entregar los contenidos. Entonces aquí vamos a empezar a contar el proceso, digamos, el plan Marshall, cómo fue la reconstrucción y la planeación de París después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces empezamos aquí a definir cuál fue la estructuración del proyecto. Estos son pequeños videos que vamos a empezar a montar en un curso virtual, que nos ayudan como tips para que los estudiantes vean lo importante, que no es solo un tema, digamos que frío, un tema, digamos, cuando vemos una ET, lo vemos como un tema de actividades que no tienen a veces mucha razón, pero cuando tú ves que esas actividades lo que hacen es
construir un edificio, mejorar una actividad, optimizar un proceso y se lo mostramos de una manera visual. Esto nos ayuda mucho en los procesos, digamos, de enseñanza. Estas herramientas hoy en día se están utilizando mucho. Digamos que ahora vamos a ver muchos contenidos que se están desarrollando a través de estas actividades y cómo nosotros podemos, digamos, utilizarlas de una manera muy sencilla. Entonces, todos estos prompts, ahí vamos a ver unos prompts, digamos, desde el punto de vista de ChatGPT en el tema de optimización de procesos, pero también vamos a ver otros prompts desde el punto de vista de generación de contenidos. Y para terminar, otro de las, perdona, cargo esto, otra de las actividades que también estamos utilizando mucho es una herramienta como ChatPDF para el tema de análisis documental, análisis de PDFs y cómo estos análisis nos pueden ayudar. Digamos aquí cargamos un ejercicio con el documento de IA, ya les muestro acá, de la política de inteligencia artificial de la universidad y cómo, digamos, la herramienta nos propone ciertas cosas. Entonces, cargamos el documento nos lo propone, nos dice la IA de chat PDF, nos dice que si quiere generar un resumen de la política, digamos, un resumen del documento, y nos hace una serie de preguntas. ¿Cómo asegura la UNAL que la IA se use de manera ética y transparente y qué impacto espera la universidad que tenga la IA? Entonces, a partir de preguntas que le hicimos sobre el análisis del documento, digamos que encontramos que hay una estructura muy sólida frente al tema ético, frente al tema de uso de la IA en la universidad a nivel de las áreas de docencia, investigación y extensión, pero encontramos que uno de los puntos por fortalecer es una hoja de ruta en el proceso de implementación. Digamos que no contiene el documento una hoja de ruta de cómo van a implementar esta política. Cuando tú estructuras documentos de política, debe ser el documento de lo que quieres tú, la estrategia, pero la manera cómo vas a implementar la estrategia. Entonces, digamos que en el documento, al final del análisis, nos encuentra esos puntos por mejorar y cómo se deben complementar frente a este análisis. Este, digamos que es un análisis que se hizo de una manera muy sencilla con chat PDF y donde nos puede generar muchas, digamos que muchos beneficios a nivel investigativo, a nivel de papers y cómo nosotros podemos generar todo ese, digamos que desglose a nivel de árboles, árboles de decisión y árboles, digamos, de nodos de confluencia y nodos, digamos, de importancia frente al tema de aportes en algún área de investigación. Entonces, este fue otro ejercicio que hicimos, digamos que el árbol de problemas. Aquí vemos, digamos que todo lo que se le hizo a nivel bibliométrico a estos artículos y cómo podemos estructurar un proyecto. Entonces, como les digo, esto es un mundo, vamos a encontrar herramientas muy útiles. Hoy en día hay herramientas que tienen una confiabilidad del 75, 80, 85%. Cada vez vemos mejora en estas actividades, no podemos desligar el factor humano, esto no es confiable al 100%, como les digo, en algunas tenemos confiabilidades del 70, 75, 80, pero no podemos hablar de una confiabilidad del 100% y que esto nos reemplace al formulador de proyectos o al gerente de proyectos. No, nos complementa las actividades y tenemos que saber cómo usar estas actividades. Entonces, hoy les quería mostrar eso, creo que me excedí un poco y de nuevo muchas gracias. Profe, muchas gracias. No, 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 te pasaste unos minuticos, pero creo que era lo suficientemente, creemos que era lo suficientemente interesante como para que pudiéramos verlo. Entonces, en realidad, muchas gracias por una presentación que en realidad nos alinea mucho acerca de cómo podemos mejorar en nuestra presentación de proyectos. Vamos a abrir un espacio para preguntas, comentarios y reflexiones. Vamos a ver quiénes quieren participar. Puede ser en el chat o pidiendo la palabra. En realidad no estamos tantos, así que podríamos hacerlo de esa manera. La idea de este momento es que podamos dialogar de una manera abierta y podamos aprovechar un poco la experiencia que tiene el profesor en este tema para que podamos ver de qué manera lo hacemos. Em, entonces, si alguien tiene alguna pregunta, hay una manito aquí levantada. El profesor Oscar Correa. Profe Oscar. Hola, ¿cómo están? Disculpen, la cámara no me quiere prender después de que ya había prendido, pero bueno, no importa. Eh, Profesor Johnny, muchísimas gracias. Muy interesante el planteamiento integral del uso de la IA en los proyectos. Eh, es una oportunidad muy grande, incluso tener a la universidad como laboratorio para
ir mejorando en todas las líneas que planteas que se pueden aplicar, se puede aplicar la inteligencia artificial. Yo te quería preguntar si, digamos, por ejemplo, en la Vicedecanatura de Investigación y Extensión de la Facultad de Ingeniería, o en alguna otra dependencia estamos, digamos, ya estandarizando o teniendo algún tipo de ayudas de estas para plantillas, para la formulación o para el control de los proyectos. ¿Y cuál sería la propuesta tuya para que pudiéramos mejorar mucho y estandarizar mucho ese control? Gracias, profe Oscar. En efecto, digamos que estas herramientas hoy en día son muy útiles, son fundamentales en los procesos tanto de formulación como de optimización en seguimiento y control, pero desafortunadamente lo que te estoy mostrando hasta lo último pues esto llevo ya 6 meses de sabático, hasta los últimos 6 meses no se está implementando. En la facultad no se está utilizando este tipo de herramientas, en la sede tampoco, en la sede de Manizales, y yo sé que en la DENET estuvieron trabajando en el tema de seguimiento, pero no han implementado soluciones de IA para el tema para el tema de formulación y seguimiento de proyectos. Digamos que no hay unas plantillas implementadas. En este momento no lo hay, profe Oscar. Y cuál sería de pronto una propuesta para empezar a unificar, digamos, los procesos de formulación, seguimiento y control? Sí, yo creo que esta política, hoy en día, con el tema de la IA, debemos tener una política nacional. Yo creo que esto debe ser una iniciativa de la Dirección Nacional de Planeación, donde se generen unos criterios y unos desarrollos, tanto, digamos, complementarios, como les decía yo, dentro del documento de política de IA en la universidad. Yo creo que ahora es donde tenemos que empezar a mirar es cómo va a ser esa hoja de ruta en la implementación de la política. Y yo creo que para el tema de proyectos debe partir de la Dirección Nacional de Planeación definiendo unos criterios de uso y digamos que de simetría en los procesos y también de unificación, porque digamos que todos conocemos el BEPUN, conocemos lo bueno y lo malo del BEPUN. Yo creo que es una iniciativa que ya está muy consolidada, pero ahora tenemos que buscar es cómo va a ser la evolución del BEPUN frente a estas nuevas herramientas tecnológicas y el concepto de la IA. Yo creo que es un tema que viene desde cada una de las áreas de docencia, investigación y extensión, pero para el tema puntual de proyectos, esto lo debería liderar la Dirección Nacional de Planeación, profe Oscar. Muchas gracias, Johnny. Profe, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Profe, yo quería preguntarte, mientras que alguien más se anima para hacer preguntas en la sesión, cuando tú estabas buscando un poco acerca de la dirección y lo hiciste con esta IA que nos mostraste, ¿qué documento le pusiste para hablar acerca de la Universidad Nacional, cómo implementa la política de IA? ¿O colocaste la política de IA para hacer el análisis y cómo lo estamos implementando? ¿O cómo lo hiciste en ese momento? Profe Julie, el documento que le suministré a Chat PDF fue el documento de política de la DENET, donde lo enviaron para, digamos que para que lo nutramos y demos nuestros puntos de vista. Entonces, a partir de ese documento, se hizo el análisis previo y digamos que ahora lo que le estaba pidiendo a ChatGPT es que me genere un árbol bibliográfico de cuáles fueron las fuentes que utilizaron para poder ver cómo fue el proceso constructivo. Entonces, él, digamos que analiza el documento, él dentro del documento me hace un resumen, me hace una serie de preguntas. Yo sobre esa serie de preguntas lo conduje a un tema de hoja de ruta, porque digamos dentro del documento no vi expresamente el tema de implementación de la política y digamos que ahí encontré una falencia y sobre ese punto ahorita lo que voy a entrar a desglosar es cómo fue la estructuración desde el punto de vista de fuentes bibliográficas del documento. Digamos que ese fue el análisis previo que hice. Ya, profe, muchas gracias. Sí, a ver, aquí hay alguien que quiere ingresar. Aquí está. Te lo preguntaba porque, de hecho, parte del equipo que va a estar en esta capacitación, las otras dos sesiones, somos el colectivo Viejías y vamos a hablar un poco del tema. Y de la reunión nuestra nació también un poco alrededor de no encontrar un documento de políticas de la universidad, que también es un problema porque
no puede ser algo tan rígido porque esto cambia todos los días. Entonces, si hacen algo demasiado rígido como plantillas y demás asuntos, después va a ser muy difícil movernos de ahí con la manera como están funcionando las cosas. Entonces, tal vez la próxima semana vamos a estar hablando también un poco acerca de la propuesta que nosotras hicimos y tal vez eso le pueda ayudar también en términos de lo que hemos avanzado, que son más unas recomendaciones del uso de IA, tanto en investigación, extensión y en docencia para nosotros. Aquí en Bogotá hemos escuchado mucho acerca de la política de la universidad, pero nosotras no conocemos el documento. Lo mando, Entonces, yo te lo mando, no te preocupes. entonces, claro, y aquí hay un problema y es que tiene que haber una estructura clara que sea la que genere toda esta guía de uso de IA, porque si no, entonces planeación va a tener un documento, em, investigación va a tener otro documento, extensión va a tener otro documento y docencia va a tener otro documento. Y en realidad el tema de la política es bastante complicado y lo que nosotros vemos es que en Colombia, aparte de la Javeriana, el Rosario y los Andes, no hay otras universidades que estén adelantadas con ese tema. Nosotros vamos un poco en esa vía, entonces creo que va a ser interesante lo que tenemos que decir las próximas semanas. Bien, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta, algo que nos quieras compartir, profe? Eh, No, eh, adelante. Profesor Johnny, No, yo creo que sería muy interesante en este momento, pues, aprovechar estas sesiones para que compartamos ese documento de políticas de la IA de la universidad, pues porque todos los que de alguna manera estamos trabajando en alguno de los temas del uso de la IA, pues sería muy interesante alinearnos con lo que ya se haya planteado para la universidad. Entonces, si fuera Ujú. posible, te agradeceríamos muchísimo ese documento. no, Excelente. ya lo subo al chat de Atenea. Aquí hago publicidad. Ah, Ese es un gracias. documento que creo que está en preparación por la DENET. O sea, nosotros nos han Correcto. dicho desde hace rato que tienen el tema de la política. Entonces, y de una vez vamos ambientando las próximas dos sesiones y creo que nosotras también vamos a enviar el documento que hemos generado inicialmente para que los profes lo vayan conociendo y en las próximas sesiones lo podamos discutir. Esa es la propuesta. Profe Oscar, bienvenidísimo para que podamos de verdad hacer un análisis de lo que ellos están pensando y de qué manera lo vamos a hacer, porque además es un momento muy importante en el que hemos visto que ya una cosa que el profesor mencionó que me parece que es súper interesante en lo que tenemos que hacer mucho énfasis es que el hecho de que podamos utilizar herramientas de la IA para generar este tipo de proyectos no quiere decir que el que hace el proyecto pues se quede por fuera, ¿no? Porque si lo hacemos de esa manera, pues entonces seguramente muchas cosas ya no van a funcionar. Pero sí o sí tenemos que nosotros ponernos al frente de esta tarea, porque ya nuestros estudiantes lo están haciendo de una manera un poquito no tan juiciosa. Entonces, para cerrar esta segunda sesión, pues agradecemos inicialmente profundamente su generosidad, profesor Johnny Tamayo, por haber compartido su experiencia y por ampliar nuestra mirada sobre las posibilidades de la IA en el diseño. No, Em, y agradecemos también a todas y todos quienes se conectaron y participaron activamente. Esperamos el próximo ciclo en el cual nosotros el miércoles 29 de octubre, vamos a abordar nuevas perspectivas sobre la evaluación y la escritura académica con IA. Muy pronto vamos a compartir información completa y creo que es un momento para poder compartir también nuestras guías de uso de IA que hemos propuesto y que en Bogotá, por ejemplo, la Facultad de Ingeniería ya empezó a adoptarlas y está haciendo uso de ellas. Entonces vamos a ver qué pasa con esto. Profe, muchas gracias. Gracias a todos y todas. Entonces, profesora Sí, Lorena, muchas creo gracias. que hasta ahí Y a todos. podemos tener la sesión el día de hoy, si le parece. Muchísimas gracias.